pasarlo, está en el canal de YouTube. Entonces, these are pens, these are computers, these are books, these are staples. Entonces, staple es una cocedora. Entonces, cuando vamos a decir que tenemos varias cosas cerca de nosotros, usamos these. ¿Qué quiere decir estos? Estos son lapiceros. Estos son computadores. Estos son libros. Estos son... Canal YouTube es lo mismo, es English with Lily 1. Así todo pegado. Joan Palomino, buenas noches, where are you? Where are you from or where do you live? Entonces, these, estos. Those, estamos hablando de que tenemos varios, pero los tenemos aparte. Los tenemos en la mesa de allá, los tenemos lejos lejos de la vista. Los vemos, pero están lejos. Entonces decimos que those, cuando son varios y los tenemos lejos, those es la forma plural del that, porque también está lejos, y se usa cuando son más de dos personas, más de dos cosas, y no están cerca de nosotros. Sí, para el pronombre it. También puede ser personas. Porque podemos decir this is my sister. Esta es mi hermana cuando estamos presentando a alguien que está cerca de nosotros. Pero si vamos a decir, oh, okay. I used to live in Malta for a year. I studied over there for a year. Entonces decimos esos. Pero podemos también decir that is my friend. Cuando queremos mostrarle a alguien mi amigo, pero no estamos cerca de él, entonces le digo that, ese es mi amigo, porque no lo tengo cerca. This is my friend, porque está cerca de mí, este es mi amigo. Entonces también se usa para personas. Si vamos a tener varios amigos y están jugando en el parque, pero yo estoy lejos de ellos, those are my friends. These are my sisters. Entonces también se vale para personas también. Entonces, en este caso estamos refiriéndonos solamente a cosas, pero también es válido para personas. Entonces, those es el plural de that y these es el plural de this. Entonces, those are pens, those are computers, those are books, those are staples. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de que usamos los pronombres demostrativos para demostrar algo, para mostrar una cosa, demostrar dónde está algo. Allá está, is that, is this, is this, en plural, those, en plural también. Entonces, estos son los pronombres. También les quería preguntar, por favor, yo tengo programada una clase, o sea, tengo en este momento, those are my parents, perfect. You can say that. Si usted no está cerca de sus padres, si le quieres mostrar a alguien, this se pronuncia, este se pronuncia this y este se pronuncia this, como más stress, this. Entonces, tengo, pero mucha gente me está diciendo que quiere que les enseñe sobre los
las oraciones en los verbos en los tiempos. Entonces me dejan saber si eso es lo que desean, me dejan saber si quieren saber sobre eso o seguimos con la clase. Sí, Natalial, sí que, sí que porque no lo entiendo. Y también les pido muchos corazones, por favor, toquen esa pantalla lo más que puedan mientras ven mi clase. Entonces vamos ahora a mirar los pronombres posesivos en el caso de para cuando estamos diciendo que algo nos pertenece. Entonces después tenemos sí, la estoy grabando. Sí, señora. Entonces tenemos los pronombres posesivos, quiere decir que tenemos algo que nos pertenece, que somos dueños de esos. Entonces los pronombres posesivos indican a quién le pertenecen, o sea, a qué noun. Entonces I pertenece a my pertenece a I, your pertenece a you, his pertenece a he, her pertenece a she, their pertenece a they, our pertenece a we. We are doing our homework. Entonces vamos a mirar los ejemplos. I'm doing my homework. Quiere decir que está indicando que la tarea, de quién es la tarea, de quién es la tarea, es mía, ¿cierto? Yo estoy haciendo mi tarea, o sea que es mi tarea. You are doing your homework. Está indicando que es suya, que es de usted. La tarea es de usted. He is doing his homework. La tarea es de él, está indicando que es de él, pertenece a él es quien la está haciendo. She is doing her homework, pertenece a ella, indica que ella es la que la está haciendo. They are doing their homework, quiere decir que esa tarea pertenece a ellos, es de ellos. We are doing our homework, quiere decir que es nuestra. ¿Quién? What is whose? De quién está indicando de quién es la tarea, de quién es. Entonces vamos a mirar entonces vamos a mirar. Esos son los pronombres posesivos. Entonces nos está diciendo de quién es, a quién le pertenece eso. Puede ser una persona, un lugar o una cosa. Entonces decimos I'm doing my homework. También podemos decir this is my homework, this is my house, this is her house, that is his dog, diciendo siempre a quién le pertenece. Su perro, ¿el perro de quién? De él. That is his dog. Those are their sisters. Esas son las hermanas de ellos. Entonces siempre nos va no solamente a cosas, sino a que las cosas que nos pertenecen a nosotros, y puede ser singular, plural, y también singular, puede ser plural, puede ser cosas, puede ser personas. Entonces algo que nosotros poseemos, por eso se llaman pronombres posesivos.
de algo que nosotros tenemos. También podemos empezar las oraciones con los pronombres, sin empezarla con los nouns, con I, he, she, it. Lo podemos empezar también con los pronombres. My homework is not easy. Esta es una oración también. Con el pronombre posesivo. Mi tarea no es fácil. Our homework is difficult. Nuestra tarea es difícil. Her friend is nice. El amigo de ella es agradable. His friend is not nice. Su amigo no es agradable. My bed is comfortable. Mi cama es cómoda. His hat is big. Su sombrero, o sea, el sombrero de él, es grande. Her nails are pretty. Sus uñas, o sea, las de ella, son bonitas. My sandwich is good. My sandwich is good. Mi sandwich es el mío. My brothers are tall. Entonces también lo hablamos para cuando poseemos personas, hablamos de relativos de familia. Mis hermanos son altos. Our baby is cute. Nuestro bebé es lindo. Their parents are not home. Los padres de ellos no están en casa. Your brother is going to college. Sus hermanos o su hermano está yendo a la universidad. Their baby is sleeping. El bebé de ellos está durmiendo. Our parents are not going to be home. Nuestros padres no van a estar en casa. Entonces, estos son también los pronombres posesivos, los usamos también al comienzo de una oración. Cuando ya vamos a hablar de que poseemos algo, de que algo nos pertenece, entonces vamos a usar la contracción S. Entonces vamos a decir vamos a decir Paul's car. Entonces en este caso estamos diciendo el carro de Paul. Cuando tenemos este acróstico y la S, estamos diciendo que el carro es de Paul. Eso es lo que quiere decir cuando usamos el apóstrofe. Linda's house. Entonces usamos el apóstrofe también para decir la casa de Linda, el carro de Paul, el libro de Peter. Entonces decimos Peter's. Vamos escribiendo. Entonces decimos Peter's. También podemos decir Peter's girlfriend. Estamos refiriéndonos a la novia de Peter. Podemos decir también Anna's cat. Anna's cat. El gato de Ana, la novia de Peter, la casa de Linda, el carro de Paul. Entonces también tenemos esos posesivos, pero ya con un apóstrofe y con una S, que quiere decir que pertenece a la persona. Paul's car, Linda's house, Peter's girlfriend, Anna's cat. Entonces esta es la manera en que escribimos los posesivos cuando son con apóstrofe. Tenemos los pronombres posesivos y los posesivos con apóstrofe y con S. Esta es la manera en que los usamos. Cuando quieran tomar pantallazo me dicen.
Si estoy pasando muy rápido y no han podido, me dicen con mucho gusto. Entonces vamos a mirar cómo usamos los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos y los pronombres posesivos. Podemos usarlos los dos también. Por ejemplo, this is her stapler. Esta es su cocedora. ¿De quién? De ella. Estamos diciendo this porque la estamos teniendo de frente, ¿cierto? That is his computer. Ese es su computador. El computador está allá, pero estamos diciendo que es el computador de él. These are her books. Estos son sus libros, o sea, los libros de ella, her books. Cuando estamos hablando her, estamos diciendo de ella, de ella. Her es de ella. Estamos diciendo her. Cuando estamos diciendo his, estamos hablando de él. Cuando, en este caso también, this is his book, estamos hablando del libro de él. Cuando estamos diciendo those are their books, esos son sus libros, los libros de ellos. Esos porque son varios libros y están allá, lejos. Entonces, those. These are her pens. These are, estos son sus lapiceros. Usamos are porque estamos hablando de lapiceros, son varios. She is using his pencil. Ella está usando su lápiz. ¿El lápiz de quién? De él. His pencil. Ella está usando su lápiz, o sea, el lápiz de él. His pencil. He is wearing my hat. Él está poniéndose, usando mi sombrero. I'm sleeping on her bed. Estoy durmiendo en su cama. ¿Por qué usamos on her bed y no in her bed? ¿Alguien sabe? I'm sleeping on her bed. ¿Alguien sabe por qué decimos on her bed y no in her bed? Perfecto. Porque es sobre. Ella está durmiendo, no decimos sobre su cama, pero sí esto quiere decir en su cama, sobre su cama. En español decimos I'm sleeping on her bed. Yo estoy durmiendo en su cama, pero en inglés no podemos decir in her bed, debemos decir on her bed porque es sobre su cama. In her bed estaríamos diciendo dentro de su cama. Entonces no está bien decir in. They are riding in my car. Ellos están dando un paseo en mi carro. We are taking her car. Nosotros estamos llevando su carro. ¿El carro de quién? De ella. Her car. El carro de ella. Entonces, esta es la manera de usar los posesivos con los demostrativos. Posesivos, demostrativos. Estos estamos combinando los dos. Posesivos y demostrativos. Perfecto. Perdón. Ahora vamos a mirar cómo usar el adverbio also. Also. Also es un adverbio que tiene dos significados. Es un adverbio que modifica el verbo o un adjetivo o otro adverbio diciendo algo acerca del verbo. Por decir algo, también se usa para decir una en adición a o para estar de la misma manera. Entonces vamos a mirar de qué manera usamos estos. Vamos a mirar. Entonces, also cuando lo usamos con el verbo to be. To be. Entonces, cuando usamos en oraciones con el verbo to be, usamos is, am, and are. El also viene después de la oración. Entonces, después del verbo, disculpe. Viene después del verbo. Entonces decimos, Steve is Korean. Steve es coreano.
I'm also Korean. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que Steve is Korean y estamos diciendo que yo también soy Korean. Entonces usamos el also. Yo también soy coreano. I'm also Korean. De esa manera estamos usando el verbo to be y usamos el verbo, el adverbio also. Am y also. Primero va el verbo to be y después el adverbio also. Julia is mad. Her sister is also mad. Julia está brava, molesta. Su hermana, o sea, la hermana de Julia, también está molesta. Entonces, en este caso, estamos usando is porque estamos hablando de her sister is also mad. I'm late. Muchísimas gracias. I'm late. Entonces decimos the other guest also are also late. Los otros, yo estoy tarde. Los otros invitados también están tarde. Jason was afraid. Jason tuvo miedo. I was also afraid. Yo también tenía miedo, tuve miedo. Nathan is 21 years old. Chris is also 21 years old. Nathan tiene 21 años de edad. Chris también tiene 21 años de edad. Entonces, acordémonos siempre que cuando decimos de edad usamos is, no usamos have. A pesar de que en español decimos tiene 21 años, en inglés debemos usar el verbo to be. Nathan is 21 years old. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, la forma de decirlo ellos es Nathan es 21 años de edad, viejo, es 21 años viejo. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos tiene 21 años. Entonces debemos decirlo, es como ellos lo dicen y lo interpretamos como nosotros lo decimos. No podemos interpretarlo literal porque ellos hablan de una manera, nosotros hablamos de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Nathan is 21 years old. Ellos usan is. They are 25 years old. ¿Qué pasó? Can you hear me? Is everybody there? Hello. Ok, entonces, everybody's with me? So we say Nathan is 21 years old. We say is 21 years old. We don't say have 21 years. No decimos tiene 21 años. Decimos is 21 years old. Por decirle algo, ¿alguien me puede decir cómo se dice cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tienes? Ahora, ¿cómo escuchan? ¿Qué tal ahora? ¿Ahora me escuchan bien? Igual. Wow. Perfecto. Este es un libro que estoy trabajando en él, pero no lo he terminado.
Tan pronto lo termine, yo les dejo saber. Estoy trabajando en él, entonces está apenas. Entonces estoy apenas editándolo por partes. Entonces cuando lo tenga terminado, yo les voy a dejar saber para que lo adquieran. Entonces, si alguien me escuchó, les estaba diciendo que si alguien sabía cómo se dice ¿cuántos años tienes? Hola, hola. Por favor, necesito saber si me escuchan porque no, como no tengo, no, ok, perfecto, qué bueno, me alegra mucho. Entonces les estaba preguntando si ustedes saben cómo se dice ¿cuántos años tienes? A ver quién me puede contestar eso. Bueno, mientras me lo contestan, voy a hablar de have got y has got. ¿Alguien sabe qué quiere decir have got? Have got, a pesar de que el got está en pasado, vamos a decirlo siempre en presente. Have got en has got quiere decir tengo. No quiere decir tuve, quiere decir tengo en presente. Es la manera de decir que tenemos algo, pero no lo traducimos en pasado. Es la manera de decir que nosotros tenemos algo sin necesidad de traducirlo en pasado. No tiene esa es la manera de decirlo. No tenemos un presente. No podemos decir have get, porque eso no quiere decir tengo. Entonces, cuando vamos a decir tengo, decimos have got. Si vamos a decir para I, you, we, and they, decimos have got. Usamos el verbo have, ¿cierto? Para estos pronombres. Si vamos a usar para he, she, it, vamos a usar has got. Entonces, I have got a bicycle. You have got a bicycle. We have got a bicycle. They have got a bicycle. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una bicicleta, nosotros tenemos una bicicleta, ellos tienen una bicicleta, usted tiene una bicicleta. Quiere decir tiene, no quiere decir tuve, sino tiene, tengo. Cuando vamos a usar para he, she, entonces decimos he has got a bicycle, she has got a bicycle, it has got. En este caso, it has got a bicycle, pues no podríamos usarlo porque it se usa para un animal o cosa, entonces no montan en bicicleta, entonces no tienen bicicleta. Pero se dice has got a bicycle. Él tiene una bicicleta. Sí, es viejo. Estábamos hablando de que él es viejo. Entonces, tengo una bicicleta. I have got a bicycle. Yo tengo una bicicleta. He has got a bicycle. Él tiene una bicicleta.
Cuando lo vamos a decir de manera de negativa, el negativo va en la mitad de have y got. I have not got a kite. He hasn't got a kite. Yo no tengo una cometa. Ella no tiene una cometa. Él no tiene una cometa. Esta es para una manera negativa. Ahora vamos a hacerlo en forma de pregunta. En forma de pregunta decimos, have I got a boat? Have you got a boat? Have we got a boat? Have they got a boat? Has he got a boat? Has she got a boat? Entonces, tengo yo un bote, tienes tú un bote, tenemos nosotros un bote. O porque have es como yo tengo, es como si yo tuviera ya no una posesión, sino como si yo tuviera I have cuando tenemos I have cuando queremos tener algo, pero no es algo como una cosa, sino que decimos I have ¿cómo le explicara? El have se usa mucho para como para un auxiliar. Cuando decimos tengo hambre, decimos I'm hungry. Entonces no usamos el have. Cuando vamos a decir que tenemos algo como de un sentimiento, usamos el verbo to be. I'm hungry. Yo estoy hambriento. Nosotros decimos yo tengo hambre, pero quiere decir yo estoy hambriento. Exactamente, como un sentimiento, algo que no se palpa. Y have, decimos por decir algo, can I have a beer? ¿Puedo tener una cerveza? Entonces ya es algo más palpable, pero lo usamos como pregunta. Si vamos a decir que tengo una cerveza, entonces digo I have got a beer. Entonces no podemos decir solamente el verbo have, se usa mucho como auxiliar. Y en este caso, por decir algo tengo, estamos usando el have más la forma, el verbo get, desde obtener, conseguir en pasado. Pero quiere decir un pasado, pero no lo traducimos en pasado. La forma de decir tengo, de que yo tengo algo, que poseo algo, es I have got. Esa es la forma de decir que yo poseo, que es mío, que tengo algo. Podemos también decir I have got a brother. No tiene que ser solo una cosa. Yo tengo un hermano. I have got 4 kids. Yo tengo 4 niños. Entonces, por eso se usa I have got y no solo I have. Acuérdese que el verbo have también significa haber o tener. Entonces, cuando yo digo I have got, quiere decir que yo tengo, o sea, yo tengo en mi posesión, es mío, una bicicleta. I have got. Yo tengo una bicicleta, o sea, que es mía. La tengo en posesión mía, es mía, por eso digo I have got. Para pregunta ya dijimos, para short answers, entonces decimos yes I have, no I haven't, yes he has, no he hasn't. Cuando si vamos a preguntar have you got a boat, yes I have, no I haven't. Entonces esta es la manera en que contestamos. Para Tita Pacheco, muchas gracias por compartir el live, le agradezco mucho. A los que me están dando corazones también les agradezco mucho
que lo hagan, es de verdad que es algo, lo motiva a uno mucho a hacer todo esto. Answer the questions. Have you got a mobile phone? ¿Tiene usted un teléfono celular o un teléfono móvil? Entonces, según la respuesta corta, ¿cómo contestaríamos? Have you got a mobile phone? Yes, I have. No, I haven't. Según lo que tengamos, ¿cierto? Yes, I have. Has your mom got a car? Thank you. Has your mom got a car? ¿Tiene su mamá un carro? Entonces contestamos, yes, she has. No, she hasn't. Depende de que si lo tiene o no. Have you got a sister? ¿Tienes una hermana? ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué me dice eso? Has your mom? Yes, I have. Yes, I have. Have you got a sister? Yes, I have. Has your dad got a job? Yes. No, en este caso no es presente perfecto. El presente perfecto es cuando tenemos el verbo en participio pasado, en este caso es solo el got. Entonces, esa es la forma de decir que tenemos algo, have got. Tenemos, cuando yo tengo algo, él tiene algo. Entonces usamos have got. Es la forma de decir tengo. No estamos, no, si fuera presente perfecto diríamos yo he tenido. Pero esto traduce tengo, have got, tengo. Entonces, por eso lo estoy enseñando para que no lo confundamos con un participio pasado. Entonces, por eso lo usamos de esta manera. Ya le voy a enseñar de qué manera es el presente perfecto. Entonces, yes, he has. Have you got a sister? Yes, I have. Has your dad got a job? Yes, he has. Have you got a toy soldier? ¿Tienes un soldado de juguete? Yes, I have. No, I haven't. Have you got a gold medal? ¿Tienes una medalla de oro? No, I don't have. No, I haven't. Has your uncle got a son? Yes, he has. Yes, he has a job. Have you got a gold medal? No, I haven't. Yes, I have. Has your uncle got a son? Yes, he has. No, he hasn't. Have you got a big house? Yes, I have. No, I haven't. Entonces, esta es la manera de usar el have got y has got. Esta es la manera en que lo usamos. Entonces, vamos a mirar acá para que sepamos. Antes de esto, o sea, tengo varios vocabulario para enseñarles, pero antes de esto quiero mostrarles
quiero mostrarles cómo no, acá no lo tengo, pero lo voy a hacer acá. Entonces les voy a mostrar acá cómo usamos el present simple, el present continuous, el present perfect, sí señora, perfect, y el present perfect continuous. Como todos sabemos, tenemos tres clases, los verbos exactamente el mismo. V1, V2 y V3, ¿qué quiere decir? El V1 es en presente, el V2 es en pasado y el V3 es en pasado participo o past participo. Entonces, por decir algo, el presente de ir es go, el pasado de go es went, fui, y el pasado participio es gone, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo se usa el presente simple. Presente simple, este verbo está en V1, que es presente simple. Entonces, ¿cómo lo usamos? I go to school. Yo voy a la escuela, es el presente simple. Vamos a colocarle acá presente simple. El presente continuous diríamos say. Exactamente. Los cuatro presentes. Porque alguien me estaba diciendo de eso. Entonces, I go to school. El presente continuo decimos como necesitamos. Para el presente continuo vamos siempre a necesitar, disculpen, hago esto acá. Entonces les voy a primero a mostrar las reglas. El presente simple vamos a usar el verbo en la forma 1, o sea, en presente simple. Vamos a usar más primero es el subject, después el B1 y después el complemento de la oración, siempre, ¿cierto? El object. ¿Ok? Esa es. Entonces aquí tenemos subject, el verbo en presente simple y el object o el complemento de la oración. Presente continuo, ¿cómo lo hacemos? Presente continuo, vamos a usar el subject más el verbo to be, que es en este caso, lo usamos, el verbo to be lo usamos como el verbo to be lo usamos como am, is, are, de acuerdo a los pronombres, ¿cierto? De acuerdo a los pronombres, am, is, are. Entonces, lo usamos para el continuous. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a usar el verbo to be como un auxiliar antes del verbo con el V1, que es el verbo en su forma base, más el ing. El verbo va a ir terminado en ing. Entonces, el continuo vamos a usar el sujeto más el verbo to be de acuerdo al pronombre en presente, porque estamos hablando de presente continuo, más el verbo en su base acompañado o terminado en ing. Entonces, en este caso, subject
verbo to be, en este caso sería am, I am. El verbo en continuous, terminado en ing, sería going, ing, ¿cierto? Y el verbo y el complemento I'm going to school. Este se llama presente continuo, que quiere decir yo estoy yendo a la escuela. Yo voy a la escuela, yo estoy yendo en este momento, está pasando en este momento, por eso se llama continuous y también se llama progressive. Continuous or progressive. Vamos a ahora mirar cómo usamos el perfect, present perfect. Vamos a decir, tenemos el subject más, en este caso vamos a usar como auxiliar el verbo have or has, según los pronombres, ¿cierto? Más el verbo, el V3, que es el participio pasado, past participle. Entonces este verbo lo debemos usar en past participle y con el auxiliar have o has. Entonces vamos a mirar aquí cómo vamos a crearlo. El present perfect, vamos a decir I have, ¿cierto? Porque vamos a usar el I, entonces usamos el have. El past participle del go es gone to school. Entonces estamos diciendo I have gone to school. Yo he ido a la escuela. Ese es el presente perfecto. Yo he ido a la escuela. Entonces de esta manera lo usamos para el presente perfecto. Cuando vamos a usar el presente perfecto continuo, entonces vamos a la fórmula es usando prácticamente estos dos. Entonces vamos a decir que tenemos el subject más el verbo have or has, ¿cierto? Como es perfect, necesitamos el verbo en participio pasado, entonces el participio pasado, pero como vamos a usar continuo, debemos usar el verbo to be. Entonces vamos a usar el verbo to be en participio pasado para que quede perfecto, que es been. Este es been. Más el verbo en la forma simple, presente simple, terminado en ing. Entonces este se llama el perfect present perfect continuous. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar la oración. Entonces, ¿cómo es la oración? La oración sería, usemos siempre I, ahora lo vamos a usar con otros. I have been, ¿cierto? Que vamos a usar el verbo to be en participio pasado, que es been. I have been más el verbo en ing. Sería el going. El verbo to go más el ing. Entonces el present perfect continuous, vamos a decir I have been going to school. ¿Esto cómo traduce? I have been going to school. ¿Cómo sería la traducción de este? I have been going to school. He estado yendo a la escuela. Perfecto, Dan. Exactamente. He estado
yendo a la escuela. Entonces, como podemos ver, acá tenemos todos los tiempos, los 4 tiempos del presente: present simple, present continuous, present perfect y present perfect continuous. Entonces, en todos usamos el subject, usamos el verbo en el presente simple, usamos el verbo en presente y usamos el complemento de la oración, que es school. Cuando tenemos el presente continuo, vamos a saber que vamos a usar el subject, ¿cierto? Más el verbo to be, de acuerdo a la persona del singular o plural, el verbo terminado en ing más el complemento de la oración. Esta regla es para todos, pasado, presente o futuro. Vamos a llevar el verbo to be más el verbo de acción terminado en ing. ¿Qué quiere decir? Que el verbo to be, si vamos a estar en pasado, pues va a estar en pasado. Have y have got. Have quiere decir tener, haber o tener, ¿sí? Y have got quiere decir tengo, que yo poseo algo. I have got, yo tengo algo. Entonces esa es la diferencia. Cuando yo poseo algo, I have got. Eso es lo que quiere decir have got. Es la única manera que tiene el inglés. Esto es una regla de ellos. Es la única manera que podemos decir tengo, have got, que está en pasado, pero en realidad significa presente. Tengo. O sea, es algo que para muchos es para todos es un poco difícil de entender. Porque dicen have got, si estamos hablando de un got como si fuera un pasado. Pero si ustedes buscan have got, ¿qué significa? Have got significa tengo. Tengo porque es la manera en que ellos dicen yo tengo algo y lo usan y están usando el verbo got en pasado, get en pasado, pero no hay otra manera de decir yo tengo en inglés. Cuando decimos I have got a bicycle, yo tengo una bicicleta. Yo tengo, o sea que yo la poseo, que es mía. Yo tengo un hermano. I have got a brother. Yo tengo un hermano. Entonces esta es la manera de decirlo. Prácticamente significa lo mismo, pero ellos lo escriben I have got. Si usted no dice I have got, entonces no está diciendo que usted tiene una bicicleta. Entonces esta es la diferencia, porque antes de explicar el have got, por eso investigué bien, porque siendo en pasado quiere decir tengo en presente. Entonces ellos usan ese have got para decir que tenemos algo en el presente, ahora lo tenemos, es de nosotros. Entonces esa es la manera en que ellos usan have y have got. En este caso el have también se usa mucho para el presente perfecto. Entonces el tiempo perfecto, sea pasado, presente o futuro, se usa el auxiliar have. Para el continuo, sea pasado, presente o futuro, se usa el auxiliar, el verbo to be, pero como auxiliar. ¿Por qué decimos como auxiliar? Porque este verbo va antes del verbo de acción. En este caso, el verbo de acción es go y el verbo auxiliar es am. Yo estoy yendo a la escuela. ¿Por qué tenemos que usar el verbo to be cuando vamos a hablar del continuous? Porque no podemos decir yo yendo a la escuela. Tengo que decir la acción, qué es lo que estoy haciendo, yo yendo, tengo que decir qué es lo que estoy haciendo. Entonces I'm going. No podemos usar el verbo terminado en ing sin un verbo auxiliar, que es el am. I'm going to. She is going to.
he is going to, they are going to, you are going to. Cuando vamos a usar el perfecto es exactamente lo mismo. Tenemos que tener un auxiliar, el verbo have, antes del verbo de acción para que la oración sea correcta. Yo he ido, no podemos decir yo he ido a la escuela. No, tenemos que decir yo he ido. Entonces necesitamos el verbo have, que es saber o tener, para decir yo he ido, yo he sido, yo he estado, yo he comido. Entonces, para cuando tenemos el tiempo perfecto, debemos tener el auxiliar have seguido del verbo en participio pasado. Entonces, esta es la manera en que lo usamos. Entonces, en este caso, usamos el am como un auxiliar, un verbo que acompaña al verbo de acción, y en el perfecto usamos el have, que es el verbo que acompaña al verbo de acción, que es gone en participio pasado. Entonces, cuando usamos am, verbo to be, cuando tenemos el verbo terminado en ing y ing, siempre debemos de usar el verbo to be. No podemos usar ningún verbo que no sea el verbo to be para el presente, pasado o futuro continuo. Solamente usamos el verbo to be, en este caso en presente, para poder formar una oración en tiempo continuo. No podemos usar ningún otro verbo que no sea have como verbo auxiliar antes del verbo de acción principal en participio pasado para el tiempo en perfecto. No existe otro, solamente podemos usar el have cuando vamos a usar un verbo en participio pasado. Esto quiere decir estamos formando la oración en una oración en presente perfecto. Esa es la manera. Cuando ya vamos a usar el presente continuo, perfecto continuo, o sea, estamos uniendo estos dos, pero las reglas siguen igual. Para que el verbo en perfecto usamos el have, el siguiente verbo debe ir en participio pasado, en este caso debe ir siempre el been, sea en pasado, presente o futuro. El único verbo que vamos a usar acá es been, I have been. Entonces siempre va a ir en participio pasado. ¿Cuál es el que cambia? El que cambia es el verbo have, que va a ser en presente, have o has, en pasado, had, y en futuro, will have. Entonces, el verbo auxiliar es el que cambia. En este caso, el verbo en participio pasado no cambia en ninguno de los tiempos, ni el verbo terminado en ing cambia en ninguno de los tiempos. Todos son exactamente lo mismo. Entonces, por eso es el presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. ¿Hasta ahí está claro o tienen alguna pregunta o hay algo que no entienden? ¿Les queda, o sea, tienen alguna duda? Para que por favor me lo digan. Ahora que estamos en este present, tiempo presente, los 4 tiempos del presente, que son present simple, present continuous, present perfect y present perfect continuous. Entonces, ¿qué pregunta tendrían al respecto? Si desean hacer una pregunta, si todo está claro, está bien. Me alegro mucho que lo entiendan. Acá lo único que cambia es que el am, si vamos a decir she, entonces decimos is. Si vamos a decir they, entonces decimos are. Si vamos a decir she has gone, if you want it, yeah, I can do it. Si quieren que también el pasado, con muchísimo gusto. Entonces aquí, si vamos a decir she, entonces diríamos she has gone. Si vamos a decir she has been. Entonces los que cambian son estos, tanto para los pronombres, según los pronombres que tengamos, como para los pasado, presente o futuro.
Entonces, estamos hablando que este es el presente simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. Ahora vamos a mirar el pasado. Vamos ahora a mirar el pasado. Past. Entonces, vamos a hacerlo un poco diferente. El past, tenemos 4 tiempos, ¿cierto? Estamos hablando del simple. ¿Cuál es el simple? Cuando tenemos el verbo, en este caso en pasado, que sería el V2, el tiempo en pasado simple. Y tenemos el subject más el verbo más el complemento de la oración, ¿cierto? Lo que vamos a hablar en la oración. Tenemos el continuous, que es el subject más el verbo to be, en este caso es was, were, porque estamos hablando del pasado continuo, más el verbo en presente terminado en ing. Esta es la regla para el pasado continuo. Vamos a mirar el pasado perfecto. Tenemos el subject más el verbo have en pasado, had o has, perdón, had es para todos, más el verbo had más el verbo 3, que es el verb 3, o sea que quiere decir que es el verbo en participio pasado más el complemento de la oración, el object, lo que vamos a decir del resto de la oración. Este sería el past perfect. Como ven, el único que cambia es el verbo auxiliar en pasado, en este caso el have, had, porque estamos hablando del pasado perfecto, o el verbo to be en pasado, was o were, según la persona del singular. Como todos sabemos, was es para he, she, it, y were es para they, we, you. Sabemos todos esto. Vamos a mirar con el pasado perfect continuous. Entonces vamos a decir que tenemos el subject más el verbo have en pasado más el verbo to be en participio pasado. Entonces sería been más el verbo el verbo 1 terminado en ing más el complemento de la oración. Entonces, estas son las reglas para el pasado en simple, continuo, perfecto, perfect y perfect continuo. Ahora lo que vamos a mirar es los ejemplos. Entonces, un ejemplo sería she usemos otro que no sea ir. She played soccer. Ella jugó fútbol. Ella jugó. Ese es el pasado simple. El verbo en pasado, el subject, verbo en pasado y el complemento de la oración. She played soccer. Ella jugó fútbol. Vamos a hablar de el pasado continuo. Entonces vamos a decir she was, porque es el verbo to be en pasado, playing, el verbo en continuo progressive terminado en ing, soccer. Ella estuvo jugando soccer. Ese es el pasado continuo. Ahora vamos a mirar el pasado perfecto. She
had, y vamos a ir con el participio pasado, que es played también, soccer. Entonces, esta es la manera. Sí, señora, siempre va el ing después del verbo to be en presente, pasado o futuro. En este caso, pasado. Siempre va en ing terminado en ing, porque por eso estamos hablando que es un tiempo continuo. Continuo quiere decir que estaba jugando. En el pasado, eso era lo que ya estaba haciendo, jugando. Entonces, por eso se llama el continuo. Ahora vamos a mirar el perfect. She had been playing soccer. Ella ha estado jugando soccer. Ella ha estado jugando soccer. Entonces estamos hablando del pasado perfecto continuo. Estamos hablando del pasado perfecto continuo en este caso. Si quieren tomarle un pantallazo, con mucho gusto, para que se acuerden de los ejemplos y si quieren mirar también las reglas, son estas acá. Entonces ahí estamos mirando el past perfect continuo. Perfecto. Esto era lo que quería enseñarles para la persona que me estaba... Claro que sí. Disculpe. Today, this one. Ella jugó fútbol. Jugó en el pasado. Ella estuvo jugando fútbol. Soccer, ¿cierto? Perfect. I can do it. Joseph. Ella había jugado soccer. Ella había estado jugando soccer. Entonces, esas son las maneras en las que decimos el pasado en sus 4 tiempos. Acuérdese que cada tiempo, pasado, presente y futuro, tiene 4 tiempos. Entonces estamos diciendo que tenemos en total 12 tiempos, porque tenemos también el futuro. Entonces vamos a mirar el futuro. El futuro lo tenemos en 4 tiempos también. Entonces, future, tenemos 4 tiempos. Y vamos a mirar, por supuesto, las reglas. Future simple, continuous, perfect y perfect continuous. Simple, vamos a decir que tenemos el subject más el verbo en futuro, que sería will, el auxiliar will más el verbo en su forma de base, más el complemento de la oración. Cuando hablamos de continuo, decimos que tenemos el subject más el verbo to be
en su base, que es will be en futuro, es el will be más el verbo de acción terminado en ing. Cuando decimos que tenemos el perfect es el subject más el verbo have, will have en futuro más el verbo en participio pasado y el complemento de la oración en todos, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos el futuro perfect continuous, tenemos el subject más el will have más, acordémonos que siempre va a ir el verbo to be en participio pasado más el verbo base terminado en ing. El verbo en presente terminado en ing. Entonces, estas son las reglas para el futuro. Ahora vamos a mirar los ejemplos. Vamos a mirar los ejemplos, cómo los vamos a usar. Entonces, vamos a mirar futuro simple. Digamos, they will go to the movies. Ellos irán a las películas, ¿cierto? Este es un futuro simple. Vamos a mirar el futuro continuo. They will be playing at the park. Ellos estarán jugando en el parque. Futuro continuo. Ellos estarán jugando en el parque. Ahora vamos a mirar el futuro perfecto. They will have played at the park. Ellos habrán jugado en el parque. Ese es el futuro perfecto. Ellos habrán jugado en el parque esta tarde, this afternoon. Ahora vamos a mirar el perfect continuous, future perfect continuous. They will have been eating pizza when we arrive. Ellos habrán estado comiendo pizza cuando nosotros lleguemos. Entonces, estos son los 4 ejemplos del tiempo futuro: futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Estos son los 4 tiempos del futuro. ¿Alguna pregunta sobre ellos? Todo claro, entonces, qué bueno. Pueden tomarle un pantallazo. En negación y pregunta, en negación, para
Para el futuro diríamos they won't go to the movies. They won't. Este es el futuro, la negación, disculpe, para el futuro. They won't. They won't be, they won't have, they won't have been. Es la negación. Y para la pregunta diríamos they will have been eating pizza. Diríamos will have been will have been they eating pizza. Which one? Let me see. They will have been eating pizza when we arrive. That one? Okay. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Espero que eso les haya quedado claro. Y pues si no, vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario. ¿Ok? Ahora vamos a mirar cómo usamos el verbo get en phrasal verbs. Quiere decir que vamos a usar frases verbales y cómo lo usaríamos. Get a ticket, coger un tiquete. Get a degree, coger un título. Get ready for, estar listo para. Get hungry, tener hambre. Cuando usted tiene hambre, cuando usted está hambriento. Get a cold, cuando usted tiene una gripa. Cuando usted coge un trabajo o adquiere un trabajo. Get a job. Get into trouble, cuando usted se mete en un problema, quiere decir get into trouble. Get married, cuando usted se casa. I'm going to get married, yo me voy a casar. Entonces es estar casado. Casarse, poderse casar. Get changed, haber cambiado. Get lost, piérdase. Entonces esa es la manera en que decimos los phrasal verbs con get. Get lost, get changed, get married, get into trouble, get a job, get a cold, get hungry, get ready for, get a degree, get a ticket. Esta es la manera en que lo usamos los phrasal verbs. Usamos un verbo con un sustantivo y esto nos da un significado. ¿Ok? Entonces estos serían los phrasal verbs con get. Serían estos.
Vamos ahora a aprender unas palabras para mejorar el vocabulario en inglés. ¿Cómo lo diríamos? Para esto sí es bien importante que le tomen un pantallazo. Está en inglés y español. Y vamos a mirar cuáles son. Entonces, in short, en resumen, cuando vamos a decir que en resumen de algo, el phrasal, cuando son dos verbos, depende, es phrasal verbs. Cuando son dos verbos juntos, depende de los verbos. Pero casi siempre el verbo primero es auxiliar y el segundo es de acción. Así sea dos verbos, va a ir auxiliar y de acción. Por decir algo, decimos el verbo primero va en presente y el otro va en infinitivo. Por decir algo, gotta go, got to go, me tengo que ir. Get to go, gotta go. Entonces depende de los, casi siempre el otro va en infinitivo y el verbo es el auxiliar, siempre es de esta manera. Pero podemos, les puedo enseñar una clase de eso también, de todos los phrasal collocations, de cómo dos palabras van juntas y qué significan, cómo se estructuran, etc. Entonces, estas palabras es para aprender inglés más fácil cuando sabemos unas oraciones, podemos defendernos, podemos hablar. Decimos in short, estamos diciendo en resumen, cuando estamos resumiendo algo, estamos hablando y vamos a decir en resumen, in short. As soon as possible, yo creo que muchos lo sabemos, lo más pronto posible, as soon as possible. May I ask you a question? ¿Puedo preguntarte algo? That explain it. Eso lo explica. As for, en cuanto a. It is enough. Es suficiente. Is not worth it. No vale la pena. Same to you. Igualmente. Have a nice day. Same to you. Igualmente. You wanna talk about it? Este resumen, do you want to talk about it? ¿Quieres hablar sobre eso? I don't want to do this. Yo no quiero hacer esto. I've gotta go. Me tengo que ir. I have got. Aquí en este caso estamos diciendo I have got. Entonces acuérdense que I have got quiere decir tengo y to go quiere decir ir. ¿Ok? Como estoy diciendo I have, entonces estoy diciendo me tengo que ir. Por eso les decía ahora que I have got quiere decir tengo. Así veamos el verbo, este verbo en pasado. La traducción es tengo. I have got to go. Me tengo que ir. As I said before. Como dije antes. Believe it or not, but, aunque no lo creas, pero. Believe it or not, but I'm not hungry. Aunque no lo creas, pero no tengo hambre. Did I get you right? Te estoy entendiendo cuando nos está hablando y queremos confirmar de que si es eso lo que nos está queriendo decir. Did I get you right? Don't mention it. No lo digas. Don't mention it. Don't take it to heart. Don't take it to heart quiere decir no te lo tomes a pecho. O sea, no te estoy diciendo algo, pero no te lo tomes a pecho, no te vayas a ofender por eso.
If I'm not mistaken, si no me equivoco. If I'm not mistaken, si no me equivoco. It does you credit, eso te da el crédito. Lo más complejo es los verbos, es el tiempo. El tiempo, los tiempos en las oraciones, el pasado, presente y futuro, y los cuatro tiempos de cada uno, porque si sabemos esa gramática, entonces ya podemos hablar mucho mejor. Ya podemos decir, yo he estado caminando hacia el parque todos los días. Si no sabemos estructurar la oración, entonces vamos a decirlo de forma incorrecta. Entonces eso es lo más difícil de hacerlo. Y lo otro es que viene con eso es saber conjugar los verbos, porque como todos saben hay verbos irregulares, entonces saber cuándo los verbos están en pasado o en participio pasado. Los verbos tienen 3 tiempos: presente, pasado y participio pasado, y futuro, que es el más fácil, que es con el auxiliar will. Pero esos 3 son los que más se complican, porque el futuro siempre va a decir will be, will have, will go, no cambia absolutamente nada. El pasado, unos son con la ed, que es el regular, y otros se describen completamente diferentes. Entonces esa es la diferencia. Si no sabemos cómo escribir los verbos en pasado o cómo decirlos pasado, en presente y en participio pasado, entonces es bien difícil formar la oración. Entonces, primero los verbos, también es muy importante vocabulario, todo va de la mano, saber los verbos, saber vocabulario y saber conjugar, entonces ya podemos formar oraciones y practicar para hablar. Estas maneras que tenemos acá, entonces son como idioms, son como collocations, o sea, no son ni en pasado, ni en perfecto, ni en futuro, sino que es como maneras de decir las cosas para decirlo de una mejor manera, pero lo podemos usar solo o también dentro de una oración, pero en este caso no estamos hablando de ni pasado, presente y futuro, sino de la manera como ellos hablan, como podemos decir algo. As I said before, I'm not going to do it. Como lo dije antes, yo no lo voy a hacer. Entonces es como para hablar una forma más nativa, más más nativa, más compleja que hablar no tenemos que saber esto para ir a una entrevista de trabajo, para hablar con una profesora, para tomar unas clases. Esto ya es una persona que quiera hablar más nativo. Entonces ya esto es cuando usted tiene un nivel de inglés B1, entonces ya puede pasar a decir, ok, quiero saber cómo hablar más rápido, más fácil, cómo decir estas cosas sin tener que decir toda una oración, sino que decir neither here nor there, ni aquí ni allá. Entonces es como unas frases, unas formas de decirlo diferente y que sonemos más nativos, pero lo primero son los verbos, vocabulario y formar oraciones. Si sabemos esto, podemos tener una conversación en inglés. Si sabemos lo que les estoy diciendo. Si sabemos esto, es porque ya sabemos conjugar los verbos, formar oraciones, sabemos vocabulario, porque si no sabemos it is enough, si no sabemos qué es esto y qué es esta palabra, entonces no vale la pena saber esto si no sabemos palabra por palabra. In es en, short es corto, entonces por eso dice en resumen. As soon as possible es tan, soon es pronto, es como, se usa tan o como, y posible. Entonces debemos saber el vocabulario para poder también
formar oraciones. Sin saber vocabulario no podemos saber oraciones. Entonces todo es paso a paso. Primero es el alfabeto, saber bien el alfabeto en inglés, saber cómo se pronuncia, saber vocabulario, saber el principal verbo, que es el verbo to be, cómo conjugarlo en todas las personas y en los tiempos. Después saber el verbo have, que es uno de los... Acuérdese que los verbos principales y los auxiliares, estamos hablando de el to be, to have y el to do. Estos tres verbos son los más principales y son los verbos que son auxiliares, los únicos verbos auxiliares que tenemos. Ya los otros son modal verbs, que es otra cosa que lo expliqué ayer, pero debemos primero saber estos tres verbos en las conjugaciones pasado, presente y futuro, saber para qué los pronombres, para cuándo se usa cada verbo. En este caso, este verbo es am, is, are, to have es have and has, y to do es do and does. Entonces esto es para tercera persona, has es para tercera persona, is, are es para tercera persona, am es para primera persona. Entonces saber pronombres, verbos, cómo conjugar la oración, vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces lo más que nosotros debemos enfocarnos es en los verbos, en cómo conjugarlos, pronombres y cómo decirlos en pasado, presente y futuro, para poder conjugar unas oraciones y hacer las oraciones. Entonces para eso aprendemos los tiempos de las oraciones. Primero son los tiempos de los verbos, después los tiempos en las oraciones, que son 12 completos, y después ya mucho vocabulario. Cada día vocabulario, 5 palabras al día nuevas, escribirlas, repetirlas 5 veces, usarlas en oración y usarlas cuando hablemos en una oración. Entonces, vocabulario sí es todos los días tenemos que aprender vocabulario. Si usted aquí en esto ve una palabra que usted no sepa, entonces la va a anotar, la va a traducir, la va a escribir 5 veces, va a hacer oraciones con ella, y entonces para que se la aprenda, y tener una libreta solamente de vocabulario para que repasen todos los días vocabulario. Tenemos vocabulario pasivo y vocabulario activo. El vocabulario pasivo es que si usted ve esto y dice, claro, esto es sí, claro, pero yo no me acordaba, lo vi y me acuerdo que yo lo sé, pero no soy capaz de decirlo, porque entonces eso es pasivo. Pasivo quiere decir que ustedes tienen todas las palabras en su cerebro, pero no las pueden usar. Usamos el 10% de las palabras que sabemos. Entonces cuando usamos el 10%, este es el vocabulario activo. Entonces debemos cada día usar más el vocabulario para que ese 10% se convierta en 50, 60 activo, no solamente pasivo. No solamente que usted vea esto acá y dice, claro, o usted oye hablando, claro, eso era lo que eso yo lo digo fácilmente. Pero ¿qué pasa? Como no se practica. Sí, yo la estoy grabando, sí señora, yo la estoy grabando. Entonces tiene que aprender el vocabulario todos los días debemos aprender. Perdón un momento. Ahora, ¿cómo está? Entonces, todos los días debemos aprender vocabulario. Esto es lo más importante, aprender vocabulario. Si no sabemos vocabulario, no va a ser fácil hablar inglés ni escuchar inglés, porque cuando se escucha el inglés, si ya sabemos esa palabra, entonces vamos a entender mejor qué es lo que nos están diciendo.
vamos a entender mucho mejor qué es lo que nos están diciendo cuando aprendemos vocabulario. Si no aprendemos vocabulario, nos van a hablar y no entendemos la mitad de lo que nos están diciendo, porque podemos saber los verbos, los pronombres, podemos saber todo menos vocabulario, entonces se nos va a dificultar entender y hablar. Yo puedo decir, yo sé los verbos, yo sé los pronombres, los tiempos, pero entonces siempre voy a decir I am, yo estoy, I was, yo fui, I will be, yo seré, pero entonces si no sabemos el resto de vocabulario, entonces no podemos formar una oración. I will be traveling tomorrow, yo estaré viajando mañana, etcétera, etcétera. Saber los meses del año, los días de la semana, los números, los adjetivos calificativos, posesivos, artículos, etcétera. O sea, todo esto no es solo gramática. Saber los verbos no es solo por gramáticas, porque podemos saber cuando yo quiero decir tengo hambre, estoy feliz, estoy triste, quiero cantar, estoy dibujando. Entonces, ¿yo cómo lo puedo hacer? Porque yo sé todos los verbos. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque me sé los artículos, porque me sé los auxiliares, porque sé cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo preguntar. Entonces, al saber gramática, vamos a poder hablar, pero esto no lo van a lograr si no se deciden a hablar, porque si ustedes no se deciden a hablar, así diga in short, pero no es capaz de decirlo por pena, porque alguien los va a oír y se van a burlar o porque no le van a entender, entonces nunca vamos a hablar, nunca. Usted puede leer, escribir, escuchar, todo lo que quiera, pero si no practica hablar, de ninguna manera lo va a hacer. Para practicar usted tiene que cometer errores, hablarlo mal, decirlo mal, hasta que lo entiende. Igual como aprendemos a manejar y vamos a meter el cambio mal, no vamos a poder sostener bien el vehículo, no vamos a girar como debe ser, entonces siempre la gente va a dar cuenta que estamos empezando apenas a manejar, pero a los 3 meses, 4 meses ya estamos manejando como si nada. ¿Por qué? Porque lo practicamos todos los días. Pero si aprendemos a manejar y dejamos el carro ahí por temor, nunca lo hacemos, nunca vamos a aprender. Exactamente lo mismo con el inglés. Debemos de hablar, lo poco que sepamos lo debemos decir. I'm happy, dígalo, I'm happy. Así lo diga I am happy, así lo diga I am happy, I'm happy, pero inténtelo decir, inténtelo, no espere hay alguien que me decía, no, es que tengo que aprenderme toda la gramática para hablar. No, nunca va a hablar, porque si usted se aprende todas las partes del carro, todas las normas de tránsito, pero usted mientras eso no está practicando cómo manejar, usted va a ser un experto en todo eso, pero usted nunca va a manejar. ¿Usted para qué está aprendiendo el carro, las señales de tránsito? Porque su intención es manejar. ¿Por qué está aprendiendo gramática, vocabulario, adjetivos, collocations, prepositions? Porque su intención es hablar inglés. No es tanto ni leer, ni escribir, ni escuchar. Si no habla, no puede comunicarse en un trabajo. Si no habla, no puede comunicarse en la universidad. Entonces es muy importante hablar, eso es lo más importante. Lo que más la gente le da miedo y es lo que más necesitamos es hablar. Si hablamos el 30% de lo que sabemos en inglés, lo hablamos, nos vamos a defender súper bien. Pero si esperamos a saber el 100% de vocabulario y hablamos el 5%, ¿por qué? Porque nos dedicamos a aprender gramática, vocabulario, sabemos formar todas las oraciones perfectamente, pero cuando vamos a hablar no tenemos ni idea cómo decirlo porque nos da miedo, porque no hemos practicado. Entonces es muy importante hablar. Es bien importante.
La gente les encanta los live porque están aprendiendo, pero no tienen que hablar. Si les toca hablar les da pena y mejor se van. Entonces, eso lo podemos hacer, pero tenemos que en algún momento perder el miedo y meternos a hablar y hablar y hablar hasta que aprendamos. Entonces, ese es el tip que les dejo. A las 8, a las 7 tengo otra vez live. Entonces, el que quiera participar, con muchísimo gusto, los espero. Gracias por estar acá, gracias por prestar atención, por esos corazones, por compartir el live. Lista de verbos, yo se los doy ya mismo. Ya mismo se los doy cuando los encuentre. No, ya los voy a buscar. Es que es demasiada información, pero aquí tengo unos pequeños que se los iba a dar. Acá tengo unos pequeños, pero tengo una lista más grande todavía. Pero le pueden tomar un pantallazo y vamos a buscar los más grandes. Me dicen por favor cuando ya le hayan tomado el pantallazo y vamos a buscar los otros. Todo este material que estoy haciendo es para el libro, todo el material. Estamos editando un libro, lo estamos editando y organizando para sacarlo ebook. Entonces, cuando ya lo tenga listo, en ese libro pueden conseguir todo. Esa es la idea. Vamos a buscar los verbos irregulares. La lista de los que les doy es los irregulares, porque los regulares ustedes solamente le ponen el ed y ya, para todo. Entonces no se tienen que preocupar por... Esta es la lista de los irregulares. Esta es una lista, esta es otra. O sea, aquí tenemos más de 60 verbos. En la V1, que es en el presente, V2 es el pasado, V3 es el participio pasado. Por eso es muy bueno que aprendan V1, V2, V3, porque cuando les van a mostrar las reglas de cómo va construida una oración, le van a decir el presente es con el verbo en V1, el verbo en V2, el verbo en V3, entonces ustedes saben de qué les están hablando. Entonces aquí, por decir algo, son todos estos verbos: presente en la forma base, pasado, pasado participio. Futuro no lo vemos, no es necesidad de aprendérnoslos porque es solamente el will. Le ponemos el will antes del verbo en base. Por eso es que decimos will be, porque este V1 es el verbo base. No podemos decir will and, will is, will are, porque para el futuro, participio pasado es, por decir algo, este es ser, este es ser o estar, estuve, estado. Eso quiere decir el participio pasado. Por eso cuando para el perfect se usa el participio pasado y debemos usarlo con el verbo to have, porque no decimos yo no puedo decir I've been, yo he estado. Tengo que usar un verbo auxiliar que es de haber o tener, entonces I have been, yo he estado. Para presente continuo, no se usa. El V3, que es el participio pasado, se usa solamente en perfect, el tiempo perfecto. Solamente se usa para el tiempo perfecto o el tiempo perfecto continuo. El único que usamos es el been. Este es el único tiempo en participio pasado que usamos para el perfecto continuo. Pero cuando es perfecto solo, presente, pasado, futuro perfecto, usamos estos verbos, son los únicos que podemos usar. V3, todos estos. Porque el perfecto quiere decir yo he estado, yo he comido, yo he empezado, yo he venido, yo he terminado, yo he dibujado. Entonces eso quiere decir participio pasado y esa es la forma perfecta. Decimos yo he comido, yo he dado, yo he crecido, yo he oído,
yo me he escondido, etcétera, etcétera. Entonces por eso usamos el be3, que es el participio pasado. Ese es el participio pasado. Entonces es bien importante saber estos verbos. ¿Por qué estos? Porque estos son irregulares. Si vamos a decir play, le ponemos la ed y queda played. Entonces queda pasado y participio pasado. Cuando el verbo es regular, se le coloca la ed para los dos. Entonces, por decirle algo, decimos talk, hablar, ¿cierto? Talk, pasado es talked, participio pasado es talked. Entonces, esos son demasiado fáciles, no tenemos que ponernos a sabérnoslo, ¿cierto? Entonces, estos son los que debemos aprendernos. Y si la otra lista que les di también aquí faltan, entonces hagan una sola lista para que sepan que estos son los verbos irregulares que deben de saberse. ¿Por qué? Porque decimos ser o estar, estuvo, estado. Beat es de golpeó, golpea, golpeó, golpeado. Become es convertirse o hacerse, become, became. Entonces mire que become y become en este caso es lo mismo para presente y para participio pasado. Begin, began, begun. Empezar, empezó, empezado. I have begun the class. Yo he empezado la clase. Entonces es bien importante. Estos cat es igual para de cortar, es igual para los tres, no cambia. También tenemos otro por aquí que es también igual. Voy a mi cost, lo que cuesta, también de costo, también no cambia para los tres. Hit no cambia para los tres, que es golpear. Golpear, golpeó, golpeado, es exactamente lo mismo, no va a cambiar. Heart, cuando nos duele algo, cuando estamos lastimados. Heart tampoco cambia para los tres. Heart, heart and heart. Y por aquí creo que tengo otro. Son muy pocos, son como 5. De resto todos se cambian completamente. Hay unos que se dice igual para pasado y participio pasado. Otros se dice en este caso también, pero otros cambian. Y hay otros que se dicen igual para presente y participio pasado, etcétera, etcétera. O sea, todos son completamente diferentes, todos. O sea, no, estos verbos irregulares no tienen precisamente no tienen una regla, entonces cambian. Esto es mirar, miró y mirado. See, saw, seen. Es este. Había otro que también era lo mismo para los tres, pero no lo encuentro. Después lo encontraré y se los muestro. Entonces, o ustedes lo van a encontrar cuando estén estudiándolos. Entonces este es la lista de los verbos irregulares. Es bien importante tenerla y saberlos para cuando vayamos a hablar. Entonces les agradezco mucho por su atención y nos vemos esta noche los que puedan, con mucho gusto. Denle por favor, los invito a que vean mis videos, que son bastantes, donde ahí se les van también a aclarar muchas dudas, donde van a aprender cosas nuevas y le pueden dar like a todos. Y también si pueden compartir los videos, también les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de día y el que pueda, nos vemos en la noche. Muchas gracias.